Bienvenido, Dios te bendiga y te guarde grandemente. El día de hoy en la sección de la Biblia del Oso vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 5 al 7, que es el momento en el que Jesús es tentado en el desierto. Y yo me voy a concentrar en una de las tres tentaciones, no en las tres porque se ocupa mucho tiempo. Cada una de ellas implica algo muy grande que iba a afectar en la vida del Señor, pero sin embargo, pues por el tiempo solo vamos a tocar una de las tres tentaciones. Vamos a leer del versículo 5 al 7. San Mateo 4 del 5 al 7. ¿Qué dice? Entonces el diablo lo pasa a la santa ciudad y púsolo sobre las almenas del templo, y díjole: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, que escrito está, que a sus ángeles mandará por ti, y alzarte han en las manos, para que nunca trompieces con tu pie a piedra. Jesús le dijo: otra vez está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y hasta ahí. Pueden leer un poquito de abajo, pero nos vamos a concentrar en este pasaje, en esta porción. ¿Qué implicaba esta tentación? Pues muy bien, hoy en día sucede mucho y es muy grave lo que está sucediendo. Veo muchos videos de pastores o pastores entre comillas, porque un verdadero pastor es aquel que hace la voluntad de Dios. Muchos que están arriba a veces predican acerca de doctrinas que muchas veces he criticado y las seguiré criticando, como doctrinas como la prosperidad, la confesión positiva, el decreto. Hay muchas de esas doctrinas que no vienen en la Biblia, que igualmente son tradición, son enseñanzas, doctrinas evangélicas, entre comillas, pero que en realidad la Biblia nunca menciona. Entonces, aquí el diablo lo que hace es que el diablo ya le había dado una tentación. La primera tentación le dijo que convirtiera las piedras en pan. Ahora bien, pues esa se la negó Jesús. Le dijo, arriba dice, mas él respondiendo dijo: escrito está, no solo el pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale por la boca de Dios. Entonces, la primera tentación ya se la había pues rebotado Jesús. No nos vamos a concentrar en las otras, pero solo como un contexto ya le había rebotado una tentación. Entonces, como Satanás ve que Jesús utiliza la escritura para rebotar una tentación, dijo: bueno, le voy a dar una tentación, pero esta va a estar basada en la escritura. ¿Se dan cuenta de lo que hace Satanás? Primero ve, niega el hambre físico por basado en la palabra. Muy bien, yo le voy a aventar ahora otra tentación basado en la misma palabra. Y no es mentira lo que dice Satanás. O sea, si está escrito lo que dice el diablo, dice: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, que escrito está. Y ahí está el pasaje: que a sus ángeles mandará por ti, y alzarte han en las manos, para que nunca trompieces con tu pie a piedra. Si leemos el Salmo 91, versículos 11 y 12, es un salmo muy famoso. En el año de la pandemia, en 2020, muchos lo recitamos. Y ese salmo es muy famoso y es muy poderoso porque habla de una protección sobrenatural y poderosa a favor de nosotros en tiempo de enfermedad o de angustia, de muchas cosas. Y Satanás le quiso aplicar este versículo, y vaya que, digo, era bíblico, o sea, es bíblico. No sacó una palabra de mentira, no le dijo: no, eso no está escrito. Jesús nunca le reclamó que eso no está escrito, le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Dice: otra vez está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Significa que Jesús no le recriminó que ese pasaje estaba equivocado, pero sí le dijo: pero también dice, antes de eso dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y en qué contexto está correcto este pasaje del Salmo 91, 11 y 12? Significa que si estamos en una situación o prueba, pues claro que Dios va a mandar a nuestro auxilio, a nuestro socorro. Pero si se trata de que nosotros vamos a hacer algo, pero para probar a Dios, para ver a ver si Dios es fiel, a ver si Dios de verdad me socorre, voy a
lanzarme a un problema para ver si Dios realmente me va a socorrer, si Dios es bueno. Y no, no se trata de eso. Una cosa es que estando en el camino del Evangelio nos vaya a pasar algo, algún accidente, muerte, hambre, o incluso que un animal venenoso nos pique. Claro que Dios nos va a defender, claro que Dios va a mandar a sus ángeles o Él mismo va a quitarnos cualquier cosa de mortandad. No es como que Dios nos vaya a dejar a merced de la muerte. Bueno, si es su voluntad, hay que dejar claro, no le voy a decir, no, si estamos en el camino de Cristo, nunca, nada malo nos va a pasar. No, Jesús de hecho nos los advierte, en este mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es como si en un examen le dijeran, chicos, les voy a dar una advertencia, el examen va a estar bien difícil, pero confíen en mí, yo ya lo pasé. Entonces es una gran esperanza esa. Entonces más que esperanza de que nunca muramos, es la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Volviendo aquí, Satanás está citando un versículo bíblico a Jesús. Entonces dirán, bueno, ya repetí eso muchas veces. Entonces, ¿y a nosotros qué nos importaría? Demasiado. ¿Qué sentido? Muchas veces he visto predicadores que se hacen llamar pastores, apóstoles, no sé cómo se quieran llamar. Lo que tienen en común es que utilizan la palabra de Dios, pero con versículos, textos fuera de contexto, y así enseñan cuanta doctrina quieren. De hecho, así es como se han creado sectas, dizque cristianas, según cristianas. Y no, la palabra de Dios es una. La palabra de Dios se tiene que leer en todo contexto, tanto cuándo se escribió, quién lo escribió, dónde lo escribió, para quién lo escribió, qué significa el vocablo original de lo que escribió. No puedo nada más leer un versículo y ya con eso me puedo basar. Porque si sacamos la Biblia de contexto, de hecho tendríamos que volvernos judaicos, misóginos, tendríamos que volvernos asesinos. Hay muchas cosas que tendríamos que convertirnos si vamos a leer una palabra de Dios, pero sin contexto. Y Satanás quería tentar a Jesús haciéndole lanzarse de lo más alto para que Dios mandara a sus ángeles. Lo que es correcto es que si uno o sea, hablando literalmente, como un ejemplo, literalmente, estoy seguro que si es la voluntad de Dios, si alguien se fuera a caer de lo más alto pero estuviera pasándole eso, pero por hacer la voluntad de Dios, viviendo para la gloria de Dios, Dios seguramente sí manda a sus ángeles. Tal vez no los mandaría para que flote o que haga algo espectacular, pero tal vez si cae, muere, vuelve a resucitar. O sea, igualmente lo volvería a levantar. Estoy seguro que Dios obra de muchas maneras. O sea, no niego que el Salmo 91, 11 y 12 queden invalidados porque Satanás los citó. No, yo creo que siguen siendo válidos y no creo, perdón, disculpen, no creo. Es lo que es. Lo que yo crea no importa. Mi opinión personal a ustedes no les importa. Lo que importa aquí es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se invalida. Y sé que no se invalida aunque el diablo lo haya dicho. Lo que es inválido, lo que hizo el diablo, es cuando los quieres sacar de contexto, cuando lo quieres acomodar a tus propios deseos. Y es justo lo que pasa con muchos predicadores hoy en día. Veo cómo citan muchos de estos pasajes o muchos otros que existen en la Biblia, miles de pasajes, no sé cuántos pasajes, o sea, cuántos versículos tiene la Biblia, y luego de tarea se los busco, pero muchos pasajes que hay en la Biblia que se sacan de contexto, que les dan otro significado que nada que ver con lo que estaba diciendo el apóstol, profeta, rey, discípulo, quien sea que estaba escribiendo. Y al hacer esto, tergiversan la palabra de Dios, ya no se sabe cuál era el sentido original y al final de cuentas se crean nuevas sectas, cada quien hace lo que quiere, los líderes se aprovechan de la gente y así pues la palabra de Dios ya no se realiza, la voluntad de Dios ya no se realiza y se realizan nuestros deleites, nuestros propios deseos, y eso no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es pues lo que puso en la Biblia, pero que nosotros leamos bien, leamos entre líneas, como se dice por ahí. Digo, imagínense, yo escribo una carta y alguien lo malinterpreta y dice, no, pues yo creo que quiso decir esto y tal y tal. Y por eso, lo más adecuado es que le preguntamos al Espíritu Santo, ¿qué quiso decirme Dios con esto? O sea, es muy correcto buscar el verdadero vocablo. Yo por eso leo la Biblia
en esta versión. Me gusta mucho y más que me guste, digo, porque no es por mero gusto, o sea, me gusta, pero no es nada más porque me gusta cómo se lee, me gusta porque se acerca mucho a los escritos originales, que es hebreo, arameo y griego, o sea, se acerca mucho. No es perfecta, no, o no es infalible. No voy a decir, no, esta versión jamás se equivoca. He hallado uno que otro error y bueno, nada va a pasar. De hecho, todas las traducciones tienen errores por una razón. Son traducciones. Ninguno es el original, o sea, en el escrito original. Pero me gusta mucho porque está en lo más cercano a los escritos originales y por eso me quedo con esta versión. No niego que no consulte otras versiones, claro que sí, pero esta es la que me pongo a leer diariamente. Entonces, es correcto buscar qué dice la palabra original bueno, ¿y quién tiene la palabra original? El Espíritu Santo, que fue el que inspiró toda esta palabra. ¿Y cómo saber qué dice? Pues le preguntamos al Espíritu Santo, bueno, voy a leer esto, a veces se me puede hacer tedioso, pero dime qué es lo que quisiste decir aquí. ¿Qué estaba en tu corazón cuando esto fue escrito? Les digo, una vez estaba orando en la madrugada y me llevó a leer un pasaje que jamás había leído. Estoy seguro que muchos esquivamos los libros mosaicos, la Torah, o sea, los que son los... No, bueno, Génesis no tanto, Génesis aún es más motivador porque es mucha historia. Ahí sí uno puede decir, no, a mí sí me gusta Génesis, ok. Éxodo aún puede tener historia, pero luego al final se puede tornar tedioso, a uno le puede tornar hasta, nos atrevemos a decir, ay, qué aburrido, ya hay muchas instrucciones o sea, que solo era para el pueblo de Dios, pero en realidad mucho de eso era sombra de lo que había de venir con Cristo. Entonces, una vez yo estaba orando y yo en mi mente estaba oyéndose Levítico 6:13, Levítico 6:13, y dije, Dios, voy a dejar de orar porque algo me está indicando que tenga que buscar qué dice este versículo. Nunca había leído Levítico, les voy a ser sincero, pero cuando leí eso, habla justamente de lo que estaba haciendo. Cuando oraba decía que hay que echar eh, que hay que echar leña en el altar, que el fuego nunca se apague. Busquen ustedes mismos Levítico 6 del 12 al 13 y van a ver todo el contexto de lo que está diciendo. Parece que es una instrucción meramente levítica o mosaica, o sea que solo era para los sacerdotes de aquella época, pero tiene otro significado. Habla del Espíritu Santo, habla de no apagar el fuego y habla de echar leña en la mañana y que todo el tiempo el fuego esté encendido en el altar. Entonces, no puedo negar que si queremos saber qué es lo que dice la palabra de Dios, no solo nos podemos guiar en la primera leída que leí, la primera oída que tuve. Hay que escudriñar bien la palabra, porque si no, imagínense que Jesús le haya hecho a Satán diciendo, tiene razón, la palabra dice que si me aviento, que él va a mandar a sus ángeles. No, o sea, la palabra es correcta, o sea, la palabra que citó Satanás sí es palabra de Dios, pero él la estaba utilizando para algo que Dios no estaba diciendo. Dios no decía, oh sí, lánzate como quieras, no decía, si a ti te llega a pasar esto, yo te voy a proteger de eso, pero no es si tú lo provocas. Y lo que dice Jesús cuando dice no tentarás al Señor tu Dios, me parece que está en Deuteronomio, es que lo estoy leyendo, pero digo me parece, sé que está en los libros mosaicos, pero es cuando la gente, el pueblo de Israel quiso tentar al Señor Dios, y ahí les dan la instrucción de no tentarás al Señor en Meriba, pues en esos lugares. Entonces, hay que ver todo lo que quiere decir la palabra de Dios, no solo la primer leída u oída. Digo, muchos predicadores, muchos que comparten, incluso qué pasa si lo que le estoy diciendo ahorita está fuera de contexto, pero no. Sé que a mí Dios me va a demandar si comparto una palabra para destruir, para derribar o para provocar división. Y dice Jesús que no va a faltar que hayan escándalos, pero pobre de aquel que sea el que provoque los escándalos, y no quiero hacer eso. Digo, una cosa es que hayan escándalos por su evangelio, o sea, que la naturaleza del escándalo o de la controversia sea por alguna cosa doctrinal. O sea, que sea algo que diga, oigan, ¿saben que creo que hemos hecho esto mal por mucho tiempo porque la palabra de Dios dice tal y tal? Y los demás digan, no, así no se hace. Pero una cosa es que yo quiero imponer algo porque a mí me nació el corazón
y quiera destruir ciertas cosas nada más por un deseo en mi corazón, y ahí no es válido. Entonces es muy importante este pasaje, esto de escrito está que a sus ángeles mandará. O sea, Satanás le dice, oye, pero también está escrito. O sea, ¿se dan cuenta de lo que hace Satanás? Se atreve a dispararle a Jesús con su misma arma, con la palabra de Dios. El problema de Satanás es que dispara, pero con un texto fuera de contexto. Que como dice la frase mexicana, no sé si mexicana, pero esa frase que dice, un texto fuera de contexto es mero pretexto. O sea, el pretexto de Satanás era hacer que Jesús pecara, que Jesús ya no fuera santo, que ya no tuviera ese derecho de perdonar pecados. Pero sin embargo Jesús le dice, sí, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces hay muchas cosas que se nos va a enseñar, puede ser en la iglesia, puede ser en un video de YouTube, en alguna canción, que puede que nos diga, hey, pero la Biblia dice esto, y por ejemplo el versículo de dioses sois, y algunos dicen que somos dioses porque Jesús lo dijo. Entonces todos vamos a decir, entonces yo también soy un dios, merezco ser adorado. Les encargo de tarea que investiguen ese versículo con su contexto. No vayan a inventar una nueva religión, como yo soy un dios, ahora voy a hacer una religión donde me adoren porque yo soy un dios, aunque sea un dios con minúsculas, o sea, con D minúscula, pero soy un dios. No, les encargo de tarea. Pero no, les voy a dar un spoiler de ese versículo. No somos dioses literalmente. No somos que seres creados o que merezcamos adoración. Y está ese versículo y dirán, ¿y por qué lo hice ese versículo? No tengo tiempo para explicarlo ahora. Pero hay más versículos a favor de que el hombre es nada, en contra de que el hombre es nada. O bueno, a favor de que el hombre es nada, a versículos a favor de que el hombre lo es todo. De hecho, Dios ni siquiera tenía por qué mandar a Jesús. O sea, el Padre no tenía por qué mandar a Jesús a morir. Quiso mandarlo por misericordia, por su amor, por su gracia. No porque Dios le debiera algo al hombre. No es, creé al hombre, ahora le debo algo al hombre. No. Dios igual pudo haber destruido a Adán y Eva en el Edén por haber desobedecido, y sin embargo tuvo misericordia y no lo hizo. Entonces, volvemos al tema. Todo tiene que ver con el tema, pero volvemos a lo central del tema. No debemos andar oyendo mensajes y tomarlos como tal. Normalmente los predicadores que tenemos, sé que tienen buen corazón y nos van a querer dar la palabra de Dios en su contexto más cercano, pero hay que tener cuidado. Lo hablaba en Timoteo 4:16, que dice que ten cuidado de ti y de la doctrina, porque hay muchas doctrinas nuevas y no son meramente enseñanzas antiguas de Dios, son doctrinas nuevas, pero no era parte del corazón de Dios. Y muchas veces salimos engañados creyendo que Dios dijo una cosa, Dios dijo otra cosa, pero muchas cosas que Dios no dijo, pero como lo dijo aquel predicador, o lo dijo aquel cantante, o lo dijo aquel apologeta, o lo dijo aquella figura famosa, lo dijo aquel actor, creemos que es cierto. Y porque citó las escrituras, porque dijeran, bueno, pero ese siempre menciona las escrituras. Sí, pero ¿está leyéndolo en su contexto? Si no, imagínense, yo aquí les puedo leer un montón de versículos fuera de su contexto, fuera de lo que en realidad estaba diciendo. Por ejemplo, hay uno que a los ateos les gusta mucho, que dicen en la Biblia, dice no hay Dios. Retrocedamos un poco para atrás y dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces, le quitan lo que quieren, pero en realidad lo que está diciendo es, aquel que está tonto dice en su corazón no hay Dios. No está diciendo no hay Dios, sino que dice aquel que está ciego, aquel que está necio, dice no hay Dios. Pero claro, nos gusta andar recortando partes, nos gusta compartir lo que queremos, y no, la palabra de Dios no es esa. Dice toda palabra de Dios es inspirada. No dice la mayoría, la mitad o casi toda. No, toda palabra de Dios es inspirada. Entonces, volvemos a lo mismo. Vamos a tener muchos mensajes. Hay que tener cuidado de no malinterpretarlos o no darles una interpretación incorrecta, no sacarlo de su contexto, no decir lo que nosotros queremos oír de ella, sino buscar qué es lo que Dios en realidad nos está queriendo decir a través. Entonces, los invito a que sigamos atentos a la palabra de Dios. Creo que muchos predicadores tienen un buen corazón, quieren compartir lo que Dios quiere decir, pero sin embargo Dios a nosotros nos da su palabra. Ya todos la tenemos, gracias a Dios ya es más accesible tener la Biblia.
Entonces siempre échenle una revisada. Hay que, como dice San Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo de la doctrina. Hay que seguir revisando lo que tenemos, lo que se nos enseña, y siempre revisar. Y dirán, no, pero no hay que confiar siempre en nuestros predicadores, nuestros pastores. El apóstol Pablo, cuando estaba predicando, los mismos de Berea revisaban, corroboraban lo que decía el apóstol Pablo con las escrituras. Entonces ahora imagínense, si estamos hablando del apóstol Pablo, no es cualquiera, o sea, el autor de varias cartas doctrinales, o sea, de la mitad de la doctrina del Nuevo Testamento. El autor, si de él mismo tenía que estarle revisando, ahora imagínense de nosotros. Significa que usted tiene derecho a corroborar con su palabra si lo que yo estoy diciendo es correcto. Tiene todo el derecho. Yo no soy un apóstol, yo no soy un autor de cartas, yo no soy un autor de doctrinas. Lo que yo enseñe o lo que cualquiera enseñe, usted tiene el derecho de corroborar con el resto de las escrituras si lo que digo es cierto o no es cierto. Y Dios me lo va a demandar, claro, es muy fácil decir Dios me lo va a demandar, pero también la gente puede revisar y puede decir no es cierto, no nada más Dios te va a juzgar, nosotros también podemos juzgar. Dirán muchos, no se puede juzgar. Tema para otro día interesante, pero como digo, para otro día. Muchos decimos que no se puede juzgar a los demás porque la Biblia dice que no juzguéis. Dice que no juzgues de acuerdo a apariencias, sino juzgad con justo juicio. Luego lo hablaremos. Pero bien, ya para concluir este pasaje, recuerden, hay muchas buenas enseñanzas bíblicas basadas en si no está basado en la palabra de Dios, ni siquiera es una palabra fuera de contexto, o sea, es algo antibíblico, así, o abíblico, no sé cómo quiera llamarle, pero ya si no tiene la palabra de Dios de plano en su como base textual, olvídelo, ahí sí ni siquiera aplica este pasaje. De hecho, solo aplicarían las dos tentaciones de Jesús, que no tenía pasaje, pero a veces le pueden dar enseñanzas basados en pasajes bíblicos, pero que se lo sacó de la manga, lo está torciendo para que parezca que diga otra cosa, y no. Hay que leerlo conectado con el resto de la Biblia, y así podemos ver que si lo que está diciendo dicha persona es lo que Dios estaba realmente diciendo, o si esta persona está manipulando las escrituras para sus propios deleites, su propia enseñanza. Entonces, gracias por estar aquí. Dios los bendiga y los guarde, y los esperamos en la próxima sección de la Biblia del Oso. Dios los bendiga y los guarde siempre.